Hola amigos de la Gruta del Tlacuache, con su ramal de reflexiones instantáneas. En esta ocasión eh, tengo planeado platicarles a ustedes un poco acerca de las incidencias que ocurrieron el 2 de octubre de 1968, eh, año en el que a mí me tocó ser partícipe de todo aquel movimiento estudiantil. No líder, nunca fui líder, fui participante. Y creo que eso a mí me dio la posibilidad, la libertad de a través de los años poder reflexionar qué fue lo que ocurrió en esa época. Y más o menos he logrado dilucidar algunos de esos resultados, qué sucedió, por qué sucedió, qué obtuvimos, que es un plan muy ambicioso, pero vamos a ver qué sale de esta plática. Voy a procurar ser lo más sintético posible. No es posible, perdón la cacofonía, eh, que en un lapso de 30 minutos platique yo con ustedes todos los sucesos de aquella época. Pues resulta ser, amigos, que yo desde muy joven eh, se puede decir que fui de izquierda porque mis orígenes así me llevaron. Mis orígenes desde la escuela secundaria que era del Politécnico, de obreros, de gente pobre, marginada algunos. Después hice mi preparatoria, o como que en aquella época se le llamaba escuela vocacional, que por cierto fue de ingeniería. Y posteriormente estudié ingeniería química en la unidad profesional de Zacatenco. Eso algunos que me conocen, familiares sobre todo, pues ya lo saben. Lo comento esto para aquellos que pues nunca lo han sabido, ¿verdad? Eh, a mí me tocó en mis ayeres, en mi adolescencia. Yo viví en el Politécnico mi adolescencia y buena parte de mi juventud. Me tocó, por ejemplo, a mí en mis años más mozos, casi un niño era yo, echar al director general del Politécnico, que era un mafioso, que ahora ya lo olvidaron, pero era un mafioso, ¿eh? Alejo Peralta. Eh, Desde ahí yo tuve profesores que me enseñaron a través de sus clases de física, de química, biología, dibujo, carpintería, plomería, hojalatería, en fin, aprendíamos oficios, puesto que éramos una escuela de obreros. Nunca me he arrepentido de esos orígenes, ¿eh? Nunca me he arrepentido de mi origen indígena y de mi origen obrero. Del proletariado, la sociedad proletariada en la que me tocó vivir. Mi padre, igual asalariado, me enseñaron a través de la familia muchos conceptos, de hecho como sucede con todos, y el resultado pues es cuando uno se es adulto o un poquito más que adulto. Eh, pues así resulta que bajo esa formación inicial, recuerdo mucho cuando vino dos presidentes de Estados Unidos que me tocó a mí recibir. Uno de ellos fue Lyndon B. Johnson y posteriormente a Richard Nixon. A ambos los recibimos a jitomatazos.
A mí me tocó aventarle dos jitomatazos, tres a Lyndon B. Johnson, el sucesor de Kennedy, y ahí en la avenida 5 de Mayo. Puedo enorgullecerme, sí, de haber sido siempre del ala revolucionaria de los jóvenes. Al llegar la década de los 60, y perdón si me doy grandes saltos, lleno de rock, de los Beatles, de Bill Haley, no sé en qué momento yo me separé de todo aquello que predominaba en el barrio, como eran las fiestas con música tropical de, no sé, la Sonora Matancera, los danzones. No es que me disgustaran, sino que pues yo me fui formando de otra manera. ¿Por qué? No sé, no sabría explicarlo. Pero a mí siempre me atrajo la balada del rock, y los Beatles vinieron a ser para mí un parteaguas importantísimo en esto de vivir. Bueno, esto también se los platico a ustedes por la emocionalidad de aquella época. La década de los 60 se caracteriza sobre todo por movimientos muy importantes. Recuerden que el mundo, y digo mundo porque pues nuestra cultura siempre ha estado aparejada a la norteamericana. Los norteamericanos venían de la guerra de Corea, de la Segunda Guerra Mundial, y vivían una época de paz. Los gringos nunca han tenido paz. Siempre, constantemente estarán buscando a quién invadir, a quién sustraerle sus riquezas a qué país. De eso viven los norteamericanos, de la especulación, de la tranza, del negocio. Y bueno, no quisiera generalizar porque evidentemente, obviamente hay norteamericanos que pudieran ser honestos, decentes. Estoy hablando de sus gobiernos, de sus políticas, más que nada. Perdón. El gobierno mexicano no era más que un apéndice de ellos. No sé si ustedes sepan, presidentes como Gustavo Díaz Ordaz, Luis Echeverría, de la Madrid, López Portillo, Salinas, todos ellos fueron agentes de la CIA, la Central de Inteligencia de los Estados Unidos. Ellos eran informantes, les llamaban. Bueno, recuerdo bien que en ese 1968 se conmemoraba el 26 de julio, Día de la Revolución Cubana, y se hizo una manifestación en la cual mis compañeros y yo participamos. Para ese entonces yo ya estaba en Zacatenco, en la unidad profesional de Zacatenco del Politécnico. Y bueno, participamos en la manifestación, todo tranquilo, pero el gobierno al parecer ya estaba tramando, urdiendo ahí el detener una ola de levantamiento juvenil que empezaba a darse en el mundo. Y uno de esos levantamientos, pues era el que había surgido en París, el famoso mayo de 68, en Praga, con la invasión de los rusos. Había habido también levantamientos en Estados Unidos, en la Universidad de Berkeley, me parece, en San Francisco, en California. Eh, Había varios movimientos, y en México se estaba gestando uno. Sí, y se estaba gestando porque era el año en el que se iniciaría el proceso ilegal
en el cual el señor presidente nombraría a su sucesor. Y en esa época, en esas etapas del nombramiento del sucesor, pues todo el mundo empezaba a formar grupillos. Estaba el que era gobernador de Tamaulipas y miembro del gabinete de Díaz Ordaz. En este momento se me fue su nombre y apellido, pero era un mafioso, como siempre ha sido todo esto. También estaba Corona del Rosal, en esa época le llamaban jefe del departamento del Distrito Federal, lo que hoy es la Ciudad de México. Estaba también Luis Echeverría, secretario de Gobernación. Estaba, me parece que también García Paniagua. Todo el mundo hacía sus grupitos, sus grupillos. Para eso, se acercaban a los grupos, núcleos estudiantiles de las universidades e institutos como el Politécnico. En el Politécnico predominaba el Frente Nacional de Estudiantes Técnicos. En la UNAM también estaba una organización estudiantil importante de derecha, el Movimiento Unido de Renovación Organizada, el Muro, me parece que le decían Muro, de derecha completamente. Y bueno, pues nadie se imaginaba, recuerden que les digo que fue julio de 68 y se dio el caso de que en un barrio escolar estaban cerca la vocacional número 5 del Politécnico, que era de Ciencias Sociales. Ahí se estudiaba contabilidad y de ese tipo de administración. Estaba también la Escuela Vocacional de Ingeniería número 2 del ESIME, Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica. Y cerca de ahí estaba una escuela particular incorporada a la UNAM que se llamaba Isaac Ochoa Terena. Derivado de las que rivalidad en el fútbol americano, hubo una ocasión en que se armó la gresca entre los dos bandos, el del Politécnico y el de la universidad. Es cierto que se puso agresivo el asunto, pero nada que no hubo mayor resultado, ni heridos, ni nada, hubo golpeados y ya. Pero el gobierno con eso se le dio la pauta que necesitaba para empezar a agredir al núcleo estudiantil, cada quien tratando de jalar agua a su molino, como dicen ahora. Entonces se empezó a organizar al interior de los movimientos de las escuelas, del Politécnico, de la universidad, de la Escuela Normal Superior, de la Universidad Agraria de Chapingo, que eran los núcleos más importantes. Creo que andaba por ahí alguna universidad privada. Las universidades privadas en esa época vivían una etapa muy incipiente, apenas empezaron a surgir, no había surgido la invasión explosiva que se dio en la etapa neoliberal del gobierno del PRI y de Acción Nacional. Ahora no se diga, estamos infestados de ese tipo de universidades, pero bueno, esa es otra historia también. Así las cosas, se crearon grupos a favor de Corona del Rosal, a favor de Luis Echeverría, a favor del gobernador de Tamaulipas, del propio gobierno.
Y en el caso de la Ciudad de México, que era Corona del Rosal, lo apoyaban el que era jefe de la policía, Luis Cueto Ramírez, y el jefe de granaderos, que se llamaba Raúl Mendiolea. Con el pretexto de la pelea que se había dado entre los politécnicos y los universitarios, se armó un contraataque del gobierno contra ambos grupos. En este caso, los empezaron a agredir de tal manera que se llegó incluso a poner a incendiar la puerta de la preparatoria número 3 ahí en Justo Sierra. Eh, todos los medios de comunicación, como siempre había sido, manipulados, chayoteados, salpicados con muchísimo dinero por el gobierno, pues obviamente crean una atmósfera hostil en contra de los estudiantes, y pues mucha gente nos juzgaba. Yo la verdad en muchos casos ni me percataba qué tanto estaba creciendo eso. Pero llegó el día en que iba yo caminando por las calles del centro de la Ciudad de México. Yo este, iba hacia una calle, la calle de Guatemala, a tomar mi camión que me llevaba a la casa. Y bueno, la época era de pantalones de mezclilla, chamarra de cuero negra, el cabello largo. Yo no lo usaba muy largo porque tenía que ir a trabajar y ahí no me admitían con pelo largo. Pero nada más por el simple hecho de cómo vestía yo, no faltaron viejillos que me insultaron. ¡Ay, otro vago más! Hay que acabarlos. Esto no puede ser, no puede continuar, el gobierno tiene que poner orden. Pero esa era la receta que diario ponía Televisa en sus noticieros, comandados por Jacobo Zabludowski, por supuesto. Pues esto fue creciendo hasta derivar en frecuentes ataques al núcleo estudiantil, invasión a la ciudad universitaria, invasión al casco de la Ciudad de México con soldados, ataque a la unidad profesional de Zacatenco. A mí me tocó conducir un autobús lleno de estudiantes del casco de Santo Tomás en la colonia Santa María hacia Zacatenco, con una irresponsabilidad sin medida porque estuve a punto de golpearme y eso hubiera sido una catástrofe horrible. Afortunadamente no sucedió, jamás lo volví a hacer. Le tengo pavor manejar un camión, menos con gente. Pero en fin, recuerdo que también estaba metido el grupo de Vicente Lombardo Toledano, que había sido líder de la CTM. Los líderes obreros estaban metidos, los líderes de las uniones populares y campesinas, la CNC, Confederación Nacional Campesina, los priistas, el PPS, los panistas hipócritas como siempre. Y total que se vino creando un caldo de cultivo. La embajada norteamericana también metió la nariz. Se creó un caldo de cultivo ahí que efectivamente llegó el momento en que al gobierno se le puso en crisis. De ahí el salvajismo con el que Díaz Ordaz tomó sus medidas de asesinar, terminar de una vez por todas con el movimiento estudiantil. Poco faltaba para que se llevaran a cabo las Olimpiadas que se inauguraron el 12 de octubre de 1968, y México debería dar la imagen de un país en paz y floreciente.
Qué lástima que se haya atravesado estos acontecimientos que fueron en detrimento de las Olimpiadas. Qué mal que este haya sido pretexto para terminar con la vida de muchos jóvenes, de muchas personas. Qué mal que se usó al ejército para ese tipo de acciones. Pero aquí hay un responsable. Y no hablo tanto de Díaz Ordaz. Finalmente ese señor era un asesino nato. Yo creo que aquí los responsables son los que estructuraron el sistema priista que posteriormente salió a Acción Nacional, como lo pudimos ver ya en el año 2000. Así las cosas dieron por terminado el movimiento estudiantil de 1968, ese 2 de octubre infausto en los edificios de Tlatelolco, el edificio Chihuahua, cuyo resultado fue pues innumerables muertos, porque no se supo bien ahí cuál había sido el número. Obviamente el gobierno los desapareció y ya nadie supo qué pasó. La gente, los muchachos, nos quedamos muy atemorizados. Muchos interrumpieron carrera, muchos vieron atorada sus carreras profesionales, otros regresaron con temor a las universidades, al Politécnico, y no tardó el sistema en volver a imponerse a través de sus medios de comunicación, como la prensa misma, la prensa escrita, y los medios de comunicación como la televisión a través de Emilio Azcárraga Milmo, de Televisa, que cínicamente él aceptaba que Televisa era soldado y militante del PRI y que ellos lo estaban apoyando como siempre. Aquí se puede ya definir, para no cansarles mucho, que el resultado fue que se sembró la semilla de la politización de muchos jóvenes de aquella época, adultos hoy y muy adultitos como yo, pero la población en México sí sufrió una transformación. Claro que muchos otros se quedaron, ¿verdad? Eso como suele ocurrir en toda sociedad. Hay gente que nace, vive, se reproduce y muere y no pasó nada. Les pasó de noche sus vivencias en este mundo, lo cual es muy triste, muy triste. Afortunadamente creo que mi vida, independientemente de la cuestión laboral, para mí al menos, siempre ha sido muy productiva, siempre he estado interesado en las cuestiones sociales. Varios amigos y familiares incluso, me tragan pero no me mastican. O no, ¿cómo es? Me mastican pero no me tragan. Y no importa, ¿no? Vaya, eso es asunto de cada quien. Cada persona tenemos el derecho y la obligación, ¿por qué no?, de pensar diferente y eventualmente externarlo. Aun cuando sé que este canal no es para cuestiones políticas, no quise dejar pasar desapercibido esta fecha tan memorable. Recuerdo a mis amigos de aquella época, el John Lennon, Juan, Juan se llamaba Juan Gallegos, Alejandro, Edmundo, Guillermo, Socorro, una chica de arquitectura. Y ya finalmente debo decirles a ustedes que
Yo tuve la fortuna de que en esa época nos hicimos novios, mi esposa y yo. Exactamente eso ocurrió, según creo recordar, ahí por septiembre de 1968. Empezamos a andar de novios mi esposa Magda y yo. Entonces, recuerdo muy bien que ella también era muy participativa. Desde luego que ella se reunía con sus amigos de la UNAM y yo con mis compañeros del Politécnico. Y al final nos juntábamos para irnos juntos. Yo la iba a dejar a su casa. Y a pesar de que ella tenía un tío y otro tío que decían, no se anden metiendo porque el gobierno está planeando asesinarlos. Como quiera, a nosotros no nos atemorizaba eso. Y participábamos en muchas de las manifestaciones. El caso es que cuando se dio la fecha del 2 de octubre para el meeting que se llevaría a cabo en Tlatelolco, quedamos ella y yo de asistir al meeting. Yo recuerdo tenía una carcachita, un cochito ahí, Ford, que a veces caminaba y a veces no se dejaba. Pero bueno, en esa ocasión me llevé el cochito y dije, pues lo paro y ya luego nos regresamos para ir a dejar a ella a su casa que vivía cerca de Tlatelolco. Y bueno, pasé por ella e íbamos hacia el meeting cuando en la radio nos enteramos que estaban estrenando ese día en el cine Tlatelolco, por cierto, muy cerca de la plaza de Tlatelolco, hoy Plaza de las Tres Culturas. Estaban estrenando la película de Romeo y Julieta, de Franco Sefirelli, el director. Y le digo, oye, ¿cómo ves si mejor en vez del meeting, vámonos al cine y de salida pues pasamos a ver qué tal estuvo? Y sí, ella aceptó de buena gana y ya nos fuimos hacia el cine. Allí estuvimos. Cuando estaba por terminar la película, la función, empezamos a oír muchos truenos, estallidos. Pensamos que era la fiesta de alguna iglesilla que está por ahí cerca. Y bueno, no, hombre, ¿cuál fue nuestra sorpresa? Que cuando salimos, las calles estaban bloqueadas, gente que corría por todos lados, soldados, policías. Y yo traía un coche muy escandaloso, lo traía pintado de guinde blanco y que Politécnico y no sé cuánto. Está yo bien tocadito. La locura de la juventud. Y la verdad es que sí nos asustamos. Rápido se subió al coche y me encaminé de inmediato a su casa. Ya ni nos despedimos como se despiden los novios. Simplemente se bajó y vámonos. Ella para su casa, yo para la mía. El asunto se había puesto muy, muy feo. Ya ahora todos lo sabemos. Bueno, y esto no es más que un incidente que me hizo recordar, traje a la memoria que creo que el gran amor que tuvimos la Magda y yo, y que tomó sus inicios ahí, eh, salió a colación ahorita con este recuerdo del 2 de octubre. Ambos nos salvamos, creo, de haber estado en esa masacre. Eso pienso. Pero bueno, no hay coincidencias en la vida, dicen. Hay hechos incontrovertibles y hechos que ahí están en la vida. Y bueno amigos, pues esto es lo que les quería yo comentar. Sé que estuvo muy ralito esto. Hay que leer, hay infinidad de libros actualmente. Aquí a mis espaldas hay uno de José Revueltas, se llama México 68, que por cierto vale la pena decirles que su servidor
está montado en el techo del camión cuando llegó una manifestación al Zócalo. Y bueno, pues fue parte de la participación que tuvimos en aquellos años en el movimiento estudiantil de 68. Y bueno, 2 de octubre no se olvida. Yo tampoco me olvido de ustedes, amigos. Ustedes no me olviden y me van a hacer, ojalá puedan hacerme el gran honor de ver y escuchar este pequeño relato. Que tengan buenas tardes. Muchísimas gracias por su atención y hasta pronto nos estaremos viendo. Gracias, muchas gracias por toda su atención y buenas tardes.